Hablemos ahora sobre A/B testing, que es la forma como se le llama a los experimentos en el mundo de las empresas de software. Entonces, todas estas empresas famosas de software o basadas en datos que hacen productos gigantescos eh, con mucho impacto mundial como Amazon, Microsoft, eBay, Facebook, Google, Netflix, están constantemente haciendo experimentos para hacer decisiones que los llevan a cambiar sus productos. Si uno habla con gente de Netflix, por ejemplo, toda la recomendación que se hace, todo se hace en base a experimentos. Todo el diseño de la interfaz gráfica, la usabilidad del usuario, todo con experimentos. Y la gracia es que estas empresas tienen tanto flujo de usuarios que pueden fácilmente hacer experimentos sin que uno se dé cuenta, o sea, que sean blind para el usuario. Entonces, en este contexto, estos experimentos que hacen estas empresas se llaman Online Controlled Experiments, experimentos online controlados o A/B testing, pero es lo mismo que un Randomized Controlled Trial en medicina, la idea es la misma. Entonces, la idea es la misma, los usuarios acá son las Experimental Units, y estos de manera aleatoria se exponen, o sea, se les entregan uno o más variantes del software o herramienta que queremos entregar, por ejemplo, una interfaz gráfica distinta o darle una opción nueva, por ejemplo. Entonces, control generalmente es la versión estándar del software y tratamiento es lo que se quiere probar, si funciona o no funciona. Cuando hay más de un tratamiento se llama ABN test, con N la cantidad de tratamientos que tengo. Y en este mundo se le llama a la variable de respuesta el Overall Evaluation Criterion. O sea, la métrica que yo realmente uso para comparar y hacer mi test estadístico después es mi OEC. Pero es la variable de respuesta. O sea, una variable cuantitativa que mide el objetivo del experimento. Entonces, ¿qué son los OEC, los OEC? Pueden ser el ingreso, el revenue, cuántos clics hace la gente, cuánto tiempo están los usuarios en promedio usando la aplicación, cuántos minutos de serie ve la gente en Netflix, cuántos clics hacen alguna publicidad. Eso es generalmente lo que mueve a estas empresas. Y hay un libro muy, 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 muy famoso en esto que se llama, ahí está, este de acá, Trustworthy Online Control Experiments. Y de ahí saqué lo que voy a hablar ahora. Me meto bien breve, pero un tema pero básicamente aplicación a métodos estadísticos a datos masivos y que hacen estas empresas, ¿no? Y está escrito por gente de Microsoft, Google y LinkedIn, para que le puedan echar una mirada si les interesa este tema. Entonces, conceptualmente la idea es esta de A/B testing. Acá esto lo saqué de unos papers iniciales de Kojavi, que es uno de los autores de este libro. Tengo mi 100% de usuarios y aleatoriamente a 50% les voy un sistema de control, generalmente el sistema estándar, y otro 50% de usuarios le doy un tratamiento donde el sistema, el software, le agrego alguna funcionalidad nueva, X. Entonces, después de varias sesiones, mido mi OEC, mi variable de respuesta, y analizo resultados generalmente con un test de estadístico. Y veo entonces si las ganancias o las pérdidas en mi OEC fueron significativamente importantes a nivel estadístico. Entonces acá hay un ejemplo de los primeros que se hicieron reportados, fue para el buscador de propiedades de Microsoft Search, que era lo que se usaba antes de Microsoft usaba antes de Bing. Entonces el MSN Real Estate era un sitio que ayudaba a la gente a buscar sus casas, ¿no? Típico tipo portal inmobiliario. Y quisieron hacer un experimento con el widget, o sea, como la interfaz de los botones y búsqueda, para la opción de que un usuario busque sus propiedades. Entonces la idea de este sitio era que los usuarios cuando hacían clic en estos widgets, que son estas ventanitas, se enviaban a otros sitios partners de las propiedades. Y el modelo de negocio de Microsoft, que generalmente es de muchas herramientas de este tipo, era en base a los clics, ¿no? Entonces, por cada vez que Microsoft derivaba a un usuario a algún sitio de otro de inmobiliario, ganaba un fee, recibía un ingreso. ¿Sí? Entonces la idea, acá la métrica, el OEC, era el revenue que generaba una interfaz distinta y se probaron 6 diseños distintos de un widget, incluyendo uno de control, el incumbente. Entonces los usuarios fueron por un tiempo aleatoriamente separados en estas variantes de manera persistente. Entonces la idea que se usaba, cada usuario se identificaba y si se bloqueaba varias veces siempre recibía el mismo widget durante el periodo del experimento. ¿Ya? Esto eran los widgets, este era el control
y estos eran los otros. 2, 3, 4 y 5. El 5 era el más simple, de hecho. ¿Y qué creen que pasó? Me dieron entonces las métricas importantes del experimento. Aquí el OEC era el revenue promedio por usuario. O sea, si cada usuario en promedio daba plata a Microsoft por los clics que hacía, entonces los clics promedio daba un ingreso y ese ingreso en dólares se midió. Y ahí se comparó entonces el ingreso promedio que generó cada una de estas variantes del software. Y el tratamiento 5 le dio un ingreso revenue a la aplicación por el ingreso en los clics de un 10%. Entonces el retorno de la inversión para Microsoft fue fenomenal. Porque a estos sitios web generalmente el grueso de su ingreso es por publicidad y por clics. Entonces esto como que este tipo de estudios cambió la forma en que cómo se diseñan interfaces y herramientas a estas grandes empresas y hoy en día usan experimentos para todo. ¿Ya? Entonces estas empresas realmente pueden hacer ciencia a gran escala de manera automática. Y esa es la forma que hoy en día nos experimentan con nosotros todo el tiempo. ¿Ya? No sé, yo vi el documental Coded Bias en Netflix y hablaban, por ejemplo, que Facebook había probado en tiempo de elecciones poner un widget que le mostraba a algunos usuarios que ellos se pueden reportar cuando votaron. Entonces te mostraba cuáles de tus amigos habían votado. Y mostraban, solamente en base a los datos disponibles, pero eso ya tenía un ingreso, un aumento significativo de la cantidad de usuarios que votó. Entonces, cuando se habla del tema de la democracia, las redes sociales, creo que tiene mucho que ver con los experimentos que pueden hacer con estos datos. Ya, eso con A/B testing. Ahora hablemos de otro tema que son los estudios observacionales, y los confounding, que ya hablamos de las variables de confusión, que pueden afectar a un experimento mal diseñado y afectan claramente a los estudios observacionales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué son los estudios observacionales? Un estudio observacional es algo parecido a un experimento. O sea, tengo variables de tratamiento, tengo grupos de tratamiento y control, pero los usuarios o las unidades no son asignadas aleatoriamente a los grupos, sino que los datos me llegan. ¿Y eso por qué pasa? Porque a veces por temas éticos o de recursos no se pueden asignar las unidades aleatoriamente a los tratamientos distintos. Por ejemplo, sería poco ético diseñar un RST para poner gente a alguna situación peligrosa, de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, quiero probar el riesgo de no usar cinturón de seguridad en un auto de carrera. No voy a poner a gente a hacer eso. No voy a obligar a la gente a que fume para ver si le da cáncer. Entonces es muy difícil hacer un experimento en todas esas cosas. Y entonces los científicos generalmente lo que hacen es una mezcla de estudios observacionales en donde las condiciones de interés no son dadas no se pueden controlar en el experimento. Y generalmente estos se combinan con otras cosas. O sea, por ejemplo, para detectar la causalidad de que fumar da cáncer, nunca se ha podido hacer un experimento, ustedes fumen, ustedes no fumen. Pero sí se pueden ver muchos datos de gente que fuma, gente que no fuma. Se pueden hacer experimentos con otros seres vivos como ratones, por ejemplo. Hay tema ético ahí, pero eso es lo que se hace. Y una combinación de muchos estudios observacionales y experimentos donde se cambian las condiciones para que sean éticas, hace que en el largo plazo uno pueda definir que hay una causalidad. ¿Ya? Entonces, los estudios observacionales son casi siempre peores que un experimento controlado para determinar relaciones causa y efecto. Pero en muchas ocasiones es lo único que se puede hacer. Pero el riesgo más grande en los estudios observacionales es el confounding, que son las variables de confusión. Ya las vimos con la idea de los niños que tomaban leche y el tamaño del pie, ¿no es cierto? Que teníamos una variable de confusión ahí que era el tamaño de los niños. ¿Ya? Entonces decimos que dos influencias de una variable de salida están confundidas, confunden, si se mezclan de una forma en que es imposible separar sus efectos de sus respuestas. Entonces, cuando es muy difícil, tengo dos variables que condicionan una cosa, es muy difícil que hacer la condicionalidad, tengo una variable de confusión. Vamos a ver ahora ejemplos de eso, pero pasa mucho.
Toda la área disciplina de la causalidad, hablamos que eran los grandes temas en estadística, trata de identificar y controlar variables de confusión para que no afecten mi experimento o el análisis que yo hago con datos de estudios observacionales. Veamos entonces un error el problema de las variables de confusión en estudios observacionales, con una cosa que pasó a principios del siglo XX, que hacían los médicos. El timo, que en inglés thymus, es una glándula que tenemos nosotros en nuestro cuello y que es bastante particular. A diferencia de otros órganos de nuestro cuerpo, no crece a medida que nosotros crecemos con los años, sino que se achica. O sea, acá hay un ejemplo, acá está el timo de la glándula de un adulto y acá está el timo de la glándula de un niño, ¿ya? Se achica. La ignorancia de esto en los años 20, el no saber que el timo se achicaba con los años, llevó a que muchos cirujanos hicieron una práctica que era totalmente riesgosa e inútil para los niños. ¿Qué es lo que estaba pasando? Muchos niños estaban muriendo por lo que pareciera ser una enfermedad respiratoria. Entonces los doctores empezaron a hacer autopsias en los cuerpos de estos niños que morían a causa de esta causa respiratoria y se dieron cuenta que los timos eran más grandes que los de los adultos que morían por otras causas. Entonces todos estos niños que veían estos cuerpos tenían los timos más grandes que los adultos que morían por otras causas. Entonces los doctores concluyeron una causalidad. Dijeron, si tengo personas que mueren y tienen un timo pequeñito por causa cualquiera, y tengo personas, estos niños en este caso, que mueren por causa respiratoria y tienen un timo grande, entonces la causalidad es el timo. Los timos grandes hacen este problema respiratorio. Entonces el doctor Charles Mayo en 1912 publicó un artículo recomendando a los cirujanos remover, mediante una cirugía del timo, a los niños que tenían problemas respiratorios. Esta recomendación se hizo incluso a pesar de que un tercio de los niños morían por la operación. Pero en base a este estudio, los doctores no podían saber si los niños con un timo grande tenían problemas respiratorios porque ellos no tenían evidencia de niños con un timo más pequeño. Aquí la edad y el tamaño del timo estaban confundidas, confounded. Entonces este es un ejemplo de un estudio observacional y no un experimento, donde no tenía evidencia de todas las combinaciones y eso me puede llevar a tomar conclusiones erradas de causalidad. ¿Ya? Entonces si yo tenía el tamaño del timo y la edad, tengo acá niños, adultos, sé que para cuando el timo es largo, es grande, en los niños tengo problema y en los adultos no tengo evidencia. Cuando el timo es pequeño en niños no tenía evidencia y veía que el timo era pequeño en adultos no había problema. O sea, solamente tenía evidencia acá en la diagonal, pero no tenía evidencia en los otros casos. Entonces, erróneamente, en base a información observacional, estaba asumiendo cierta causalidad y ese supuesto de causalidad me estaba haciendo arriesgar innecesariamente la vida de los niños. Claramente, si el doctor Mayo hubiese usado un experimento aleatorizado, un RCT, para evaluar si servía o no servía extraer un timo, habría que ver si hubiese sido ético hacerlo o no, pero haber hecho un experimento habría permitido darnos cuenta que el tratamiento de eliminar el timo no era efectivo para el tema respiratorio y se hubieran salvado muchas vidas. Lamentablemente en esa época los RCTs, los experimentos aleatorizados, no se usaban en la profesión médica. Hoy en día, cualquier tratamiento nuevo, por ejemplo una vacuna del COVID, tiene que probar su valor en base a un experimento aleatorizado. Y por eso las cosas toman tiempo y por eso hay tanta presión ahora con las vacunas del COVID en probar las cosas rápido, cuando salen las variantes, porque es la práctica estándar hoy en día para obtener evidencia científica de causalidad. ¿Ya? Acá otro ejemplo de confounding que yo he escuchado mucho a expertos en educación en Chile. Supongamos que queremos comparar cómo le va a los niños, estudiantes, en alguna prueba estandarizada, por ejemplo el SIMS o la PSU, entre colegios públicos y colegios privados. ¿Sería justo solamente tomar
un estudio observacional que tomo varios niños, estudiantes de colegios públicos y privados, y comparo cómo les va en el Simpson la PSU. ¿Estaré ignorando quizás alguna variable de confusión importante? Nosotros sabemos, por ejemplo, que la distribución socioeconómica de los estudiantes es distinta en colegios públicos y colegios privados. Generalmente la gente de más recursos en Chile va a colegios privados, y el estrato socioeconómico es muy incidente en cómo le va a la gente en las pruebas, ¿no? En los ambientes que tienen en la casa. Incluso hay gente que postula que es más importante que si el colegio al que va es privado o público. Entonces nosotros si sospechamos que que el nivel socioeconómico tiene una incidencia sobre cómo le va a los estudiantes en estas pruebas, podríamos decir que el tipo de colegio, si es público o privado, y el nivel socioeconómico del que vienen los estudiantes están confundidos, confounded. Y eso hace que, como hay esta confusión, no es directo a través de datos observacionales comparar colegios privados y colegios públicos para ver causalidad. Entonces, este es un grafo causal o un modelo gráfico dirigido que vamos a ver más adelante, que tratan de explicar estas relaciones causales. O sea, la idea es que el nivel socioeconómico incide tanto en el tipo del colegio como cómo le va a los niños. O sea, la idea aquí, la hipótesis es que la gente con estrato económico más bajo va más a colegios públicos, la gente con estrato económico más alto va más a colegios privados. Y acá tenemos que nuestra gente, niños de estrato económico más bajo, les tiende a ir peor en las pruebas que los de estrato económico más alto, porque generalmente tienen otras presiones de condiciones laborales, condiciones de casa, que les dificultan su capacidad de concentración. Y quizá el tipo de colegio también incida, ¿no? Acá puse esta flecha que también incida. Pero claramente esta variable también incide a las dos. Entonces es muy difícil medir la causalidad directamente cuando tengo esta variable de confusión. Y eso pasa todo el rato en los estudios observacionales, así que es algo que hay que ponerle un ojo cuando uno ve estas conclusiones de estudios, cuando no son experimentos, tomarlos con cautela y tratar de poder identificar las posibles variables de confusión. Para el diseño de experimentos existe una metodología para mitigar el confounding que se llama hacer comparación por pares o matching pair. Básicamente, como se acuerdan que nosotros para evitar sesgos en el diseño de encuestas hacíamos cosas como la estratificación, los matched pairs o blocking es una forma de evitar confounding en el diseño de experimentos. Cuando yo trato de evitar el efecto de una variable de confusión, en estadística se llama controlar, ¿ya? Si ustedes ven gente que hace papers que dice controlamos esta variable, eso se llama cuando uno trata de evitar el efecto de la variable de confusión. Por ejemplo, ¿cómo podría tratar de controlar esto en este problema? Yo podría, por ejemplo, hacer un resampling de mis datos. Podría, por ejemplo, yo sé que los estudiantes de colegios privados tienen estrato económico en promedio más alto que los de estrato económico público. ¿Por qué no corrijo ese error antes de hacer la comparación? O sea, por ejemplo, podría hacer pares, ¿ya? Podría tomar un niño de estrato económico bajo que va a colegio privado, o un niño de estrato económico bajo que va a colegio público. Y lo mismo, un niño de estrato económico alto que va a colegio privado y un niño de estrato económico alto que va a colegio público. Claramente hay unos casos que son menos frecuentes, pero si existen yo podría sobre representarlos un poco. Y si yo los equiparo, podría ahora, como controlé por esa variable de confusión, podría después hacer una comparación en donde yo evito el sesgo que me puede causar esta variable de confusión. Bueno, uno puede hacer experimentos en que hace eso, ¿ya? Entonces la idea es que uno ordena o agrupa las unidades de experimento en pares que sean parecidos entre sí, que se llaman blocks. Entonces la idea es que la similitud se considera en base a todas las variables de confusión. Entonces la idea que les digo, por ejemplo, haría pares. Tomaría estudiantes y los emparejaría según edad, género, estado socioeconómico, y después compararía los pares. Y entonces tendría dos alumnos muy parecidos, uno que va a colegio privado, otro a colegio público. Bueno, esto es estudio observacional, no en un experimento. Tendría más sentido, pero agrupo las cosas en pares y después comparo los pares. Entonces la idea es que uno espera que los miembros de un par respondan de igual
manera el tratamiento o a la variable de control. Y la idea es que aleatoriamente se decida qué unidad va al grupo de tratamiento o al grupo de control. Entonces, de esta forma hacemos que los grupos a los cuales nosotros le aplicamos la variable de control de tratamiento a nivel poblacional sean muy parecidos, tengan la misma distribución. Entonces los segmentamos por confounds similares, que es muy similar a lo que uno hace stratified sampling. Eso uno lo puede hacer, por ejemplo, si uno tiene en una tabla todas las variables de confusión posible, edad, género, uno podría, por ejemplo, usar una distancia euclidiana. Primero, entonces, hago una distancia euclidiana entre todos mis ejemplos y agarro pares, los pares más cercanos, y a esos pares uno va al grupo A y otro al grupo B. Eso corrige mucho el posible confounding en experimentos donde yo sé que el confounding puede ser importante. Ya, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, queremos estudiar la relación entre la hipertensión y enfermedades renales de último nivel, ya, medias crónicas. Esto se llama ESRD. Entonces acá un confounding importante es la obesidad, porque la obesidad se asocia tanto con la hipertensión como las enfermedades renales. Entonces, si nosotros queremos ver la relación entre hipertensión y enfermedad renal, pero la mayoría de la gente hipertensa es obesa, puede que al final la relación que yo vea esté confundida con la obesidad. Entonces, en el matching approach, ¿qué es lo que hago? Me aseguro que el promedio de masa corporal en los grupos que van a los pacientes del grupo de control y tratamiento sean iguales. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo podría ir a buscar un paciente obeso que no tenga hipertensión y después un paciente obeso que sí tenga hipertensión. ¿Ya? Entonces me aseguro que cuando comparo el grupo que tiene hipertensión con no hipertensión para ver el tema de enfermedad renal, la distribución en base a obesidad, que es una potencial variable de confusión, sea equivalente. Entonces uno podría, como les decía, buscar muchas variables de confusión como edad, sexo, y hacer un matching multivariado, por ejemplo usando una distancia euclidiana. Y con eso ya terminamos de hablar sobre el diseño de experimento y podemos pasar ya a los próximos videos a hablar directamente sobre test de hipótesis. Eso, nos vemos.